Hablando del tema de los activos de renta variable, de los cuales hemos hecho relación que básicamente son las acciones, eh, debemos decir que históricamente la renta variable ha proporcionado una rentabilidad superior en comparación con las otras clases de activos, lo hablábamos ahorita con respecto a los bonos, y durante los largos periodos de tiempo los han superado en cuanto a la cantidad en número de activos que se comercian bajo este tipo. Sin embargo, veíamos que en cuanto al volumen de las inversiones que se hacen es mucho más alto el tema de los bonos. Eh, Entendamos entonces que las acciones, lo teníamos acá, cada empresa tiene acciones emitidas y los propietarios de las acciones son dueños de la empresa. Las acciones conllevan todo el riesgo y el beneficio para quien invierte en esa empresa. Si la empresa va bien, pues los accionistas irán bien. Sin embargo, si la empresa va mal, pues eso resentirá el patrimonio personal de cada uno de los accionistas. Y hay que entender que aparte de esa situación que genera un mayor valor o menor valor de la acción, aparte de eso, las acciones retornan a sus dueños los dividendos que anualmente las empresas otorgan. Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta que si la empresa cierra definitivamente, lo que se describe como la liquidación, los accionistas serían los últimos en cobrar, y el orden de prioridades normalmente es el siguiente: primero se establecen o se le paga a las autoridades fiscales, luego se le paga a los bancos, posteriormente a los empleados, luego a los proveedores, luego a los titulares de bonos, y por último se le entrega los excedentes a los accionistas, pero inicialmente se entregan a las acciones preferentes, que ya más adelante vamos a definir cuáles son. Es importante hacer relación a que tradicionalmente las inversiones en renta variable han rendido mejor que los bonos, y en el largo plazo también, como consecuencia del mayor grado de riesgo que tienen. Pero aparte del riesgo de entrar en liquidación de una empresa, también corre riesgos de precio, las acciones también corren riesgos de divisa y riesgos de liquidez. ¿Qué significa el riesgo de precio? Se refiere a los movimientos generales del precio que pueden suceder en los mercados de renta variable, por lo que el precio de la acción se ve afectado por factores externos. Eso es lo que conocemos, que en la bolsa las acciones suben o bajan de valor. ¿Qué significa el riesgo de divisa? Es también conocido como el tipo de cambio o cambiario. Se refiere al riesgo de que si las acciones son denominadas en una divisa diferente a la divisa base de quien invierte, cualquier crecimiento de la divisa o de la acción puede ser reducido como resultado de los movimientos adversos de la divisa. O sea, si la inversión está en dólares, la fluctuación del dólar me puede afectar mi inversión. ¿Y qué significa el riesgo de liquidez? Se refiere al riesgo de que los valores en cartera pueden ser de difícil venta si no hay suficientes operaciones activas en un valor, o si en general hay insuficiente demanda del mercado de esa acción. O sea, el mercado de esa acción va a la baja. Los inversores tienen un abanico de inversiones donde elegir y pueden comprar estas inversiones directamente o indirectamente. ¿Qué significa comprar directamente? Puede ser la compra por un particular de las acciones, y que se lo compra directamente a la empresa emisora de esas acciones. Hablemos ahora de los tipos de acciones. Las acciones pueden ser ordinarias, y cuando se habla de ordinarias es más entendible si lo hacemos mediante un ejemplo. Las acciones ordinarias son las que se establecen para crear una empresa por primera vez. Las personas o los socios se reúnen y, después de completar las formalidades legales para crear la empresa, suscriben el capital inicial de la empresa que se necesita para poderla comenzar. Cada una de estas partes o cada uno de estos socios contribuirá con un porcentaje del capital inicial, y de ahí proviene entonces el tema de las acciones ordinarias. ¿Cuál es la diferencia entonces con las acciones corrientes? Las acciones corrientes tienen derecho a voto, a recibir dividendos, representan capital de la empresa, pero su principal diferencia es que no tienen un valor nominal, y los accionistas corrientes llegaron posterior a la constitución de la empresa, llegaron a aportar al capital posterior a la constitución de la empresa.
Las acciones preferentes son aquellas que tienen el reclamo preferentes en los activos y en las ganancias de la empresa sobre las acciones ordinarias y sobre las acciones corrientes. Generalmente llevan un dividendo que debe ser pagado antes de que los dividendos de las acciones ordinarias y corrientes sean pagados, y en caso de liquidación los tenedores de las acciones preferentes tienen el derecho a ser pagado antes de estos accionistas ordinarios, y van por encima en el pago, como lo veíamos ahora. Normalmente estas acciones preferentes son sin derecho a voto, excepto en ciertas circunstancias especiales. Reciben un dividendo fijo de cada año y siempre estarán pagadas antes de las ordinarias. Es básicamente las características de las acciones preferentes. Y cuando hablamos de otros tipos de acciones, normalmente estamos hablando de las acciones ordinarias, que pueden ser también contempladas como parcialmente desembolsadas, o acciones de aportación. Esto significa que solo una parte del valor nominal ha sido puesto a disposición de la empresa. Eso serían pues básicamente los otros tipos de acciones. Cuando hablamos de las características de las acciones como activos de renta variable, iniciamos hablando de los dividendos. ¿Y qué es eso? Las compañías pagan dividendos a sus beneficiarios o a sus accionistas, y eso técnicamente son las reservas o las utilidades distribuibles para entre ellos. Estos beneficios normalmente son y deben serlo después de impuestos, y se hacen durante toda la vida de la empresa, descontando eso sí pues los dividendos que ya se hayan pagado. En cuanto a las plusvalías, la plusvalía es las ganancias de capital son el incremento de los precios de las acciones a través del tiempo, es decir, el incremento de la acción en el mercado de valores. Entonces, si yo compro una acción en 6.000, pero dentro de un año la puedo vender en 7.000, tendría una plusvalía de 1.000. A eso hace referencia cuando se dice que tiene una característica de plusvalía. En cuanto a las ventajas comerciales, eso se puede ejemplarizar diciendo que algunas empresas ofrecen beneficios adicionales a los accionistas. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones ofrece a sus accionistas descuentos en los precios de teléfonos móviles. Sería como una forma de ganar ventajas comerciales a partir de un activo de renta variable como son las acciones. Y los derechos de suscripción preferente, pues básicamente es que se le ofrecen primeramente las nuevas acciones a los accionistas existentes. En cuanto al derecho al voto, pues es la referencia a poder votar en la asamblea o no, dependiendo del tipo de acción que yo tenga. Recordemos que las preferentes normalmente no tienen derecho al voto. Pasando al tema de los derivados, que hacen parte de los activos financieros, debemos definir o establecer que los derivados tienen un importante papel que desempeñar en la gestión de las inversiones de muchas grandes carteras y de fondos de inversión. Se utilizan como instrumentos de cobertura, anticipación de los futuros flujos de caja, cambios de asignación en los activos y para llevar a cabo estrategias de arbitraje. La cobertura es una técnica empleada por los gestores de carteras para reducir el impacto de los movimientos desfavorables de los precios en el valor de una cartera mediante la venta de un número suficiente de contratos futuros. Esto está estrechamente vinculado a si un administrador de una cartera espera recibir un gran importe de dinero para ser invertido y en un activo particular, y entonces pueden ser utilizados para fijar el precio al que debe comprar y así minimizar el riesgo de los precios, de que los precios aumenten o que se produzca una baja, ¿sí? Antes de que se produzca la entrada del dinero. Eso se puede sintetizar diciendo lo siguiente: en una negociación en la cual yo tengo que pagar en dólares y teniendo la expectativa de un incremento del dólar, un futuro me podría cubrir el hecho de comprar dólares a un precio establecido en una fecha futura. Eso es, digamos que sería la estrategia de cobertura que me permite un derivado. Los cambios en la asignación de activos de un fondo, ya sea para aprovechar la prevista evolución a corto plazo de los movimientos discrecionales del mercado o para implementar un cambio de estrategia, puede ser más rápida y menos costosa usando derivados como futuros
que mediante la compraventa de acciones de la cartera subyacente. Eso me lleva a hablar de lo que es el arbitraje, que es una estrategia mediante la cual se obtiene un beneficio sin haber estado expuesto a un riesgo alguno. Esta estrategia consiste en tomar posiciones opuestas de compra y venta en mercados distintos donde se negocia en el mismo activo y se aprovecha la divergencia de precios en ambos mercados. Eso ya estaríamos hablando de lo que se definen como opciones. Entonces, para dar una definición más clara de qué es un futuro, deberíamos de decir que los derivados que es un tipo de derivado que proporciona un mecanismo por el cual el precio de un activo o de una materia prima se fija hoy para una transacción que tendrá lugar en un futuro sin que la liquidación de esta operación se produzca al cerrarse la operación con el instrumento derivado. Lo que explicaba anteriormente con respecto a los dólares también podría suceder con una materia prima o con un cultivo. Entonces hoy se establece el precio al cual esa materia prima o ese cultivo se negociará en el futuro. No significa que el desembolso se haga hoy, pero queda establecido a qué precio se va a manejar. Un futuro o un forward es un acuerdo entre un comprador y un vendedor. El comprador se compromete a pagar un predeterminado importe o un predeterminado precio para la entrega de una cantidad determinada de un activo en una fecha futura, y el vendedor se compromete a entregar los activos en esa fecha futura a cambio de la cantidad de dinero predeterminada en el que se basan aquellos acuerdos. Los agricultores tienen esta figura de cierta manera manejada empíricamente. Negocian la cosecha hoy a un precio determinado hoy, y la cosecha se entrega en la fecha en que salga o en el mes que sale la cosecha. Hablemos ahora de lo que son las opciones. Básicamente, una opción da a un comprador el derecho, pero no la obligación, eso debe quedar claro, le da el derecho más no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada de un activo subyacente. Y cuando hablamos de subyacente es el activo sobre el cual se está negociando, porque el activo financiero es la opción, pero la opción estaba fundamentada en otro activo, es decir, tengo el derecho de comprar la cosecha o no comprarla. Decíamos entonces que es un activo subyacente a un precio acordado previamente, en o antes de una predeterminada fecha futura o entre dos fechas especificadas. El vendedor, a cambio del cobro de una prima, otorga la opción al comprador para poderle comprar. O sea que la opción lo que hace es, por un dinero a cambio, permitirme decidir si compro o no en una fecha futura o si vendo o no en una fecha futura. Digamos que eso es lo que resume el tema de las opciones. Para hablar del tema de los mercados financieros y definir qué es un mercado primario y un mercado secundario, pues debemos decir que básicamente eso se establece en una bolsa de valores, que es un mercado organizado para la emisión y negociación de valores por parte de los miembros de esa bolsa. Cada bolsa tiene sus propias normas y regulaciones, lo que hablábamos en temas anteriores como la autorregulación, para que las empresas que aspiran a cotizar y establecen toda una serie de obligaciones en las que ya se encuentran allí cotizando, todas las bolsas de valores cumplen la función de ser un mercado primario y secundario. Los mercados primarios cumplen la función de captar el capital, posibilitando a los agentes de quienes tienen excedentes de dinero de fondos encontrar oportunidades de inversión, mientras que en el mercado secundario posibilita al primario un funcionamiento eficiente, facilitando la negociación bilateral sobre valores ya emitidos. O sea, el mercado primario es poder comprar acciones directamente del emisor, porque el emisor, quien está emitiendo las acciones, necesita unos dineros y ahí existen quienes tienen excedentes de dinero. Pero ya el mercado secundario es cuando esas acciones se negocian de un comprador X a un comprador y entendiendo que X fue el que le compró inicialmente al emisor de las acciones. Digamos que esa sería como ya el entendimiento de qué se debe concebir como mercados primarios y como mercados secundarios.
Bueno, esta es ya la finalización del recorrido que estamos haciendo por este mapa conceptual. Les invito como siempre a que revisen el taller aplicativo de estos temas. Muchas gracias.